Cariño, solo estás paranoica, dijo mi padre, con la voz cargada de decepción. Sandra es enfermera, por el amor de Dios. ¿Por qué querría lastimarte? Yo estaba acostada en la cama del hospital, con la visión borrosa y el estómago revuelto por un dolor que nada tenía que ver con el supuesto envenenamiento alimenticio que todos insistían que tenía. Me llamo Emma Michey, a mis 28 años, estaba luchando por mi vida mientras mi familia defendía a la mujer que me había puesto aquí. Todo empezó hace 3 meses, cuando mi padre se casó con Sandra, una enfermera pediátrica que había conocido en un evento de caridad. Ella era todo lo que él pensaba necesitar después de la muerte de mi mamá. Encantadora, sofisticada y 15 años menor que él. Desde el principio, algo en ella me pareció extraño, pero todos estaban demasiado deslumbrados por su sonrisa perfecta y su actitud cariñosa para notarlo. El primer incidente ocurrió durante una cena familiar en su casa. Noté un sabor amargo raro en mi café, pero lo ignoré. A las pocas horas, estaba violentamente enferma. Debe ser un virus estomacal, dijo Sandra, con una preocupación que parecía perfecta. Me encargaré de ti. Para eso estamos las enfermeras. Los episodios continuaron, siempre después de comer o beber algo que Sandra había preparado, siempre cuando nadie estaba observando. Cada vez, los síntomas empeoraban. Cada vez, mis protestas eran recibidas con ojos en blanco y acusaciones de celos. Emma, querida, decía Sandra, con voz cargada de falsa simpatía. Tal vez deberías ver a alguien por estos pensamientos paranoicos. No es saludable estar tan desconfiada. Pero anoche fue diferente. La vi meter algo en mi vaso de agua cuando pensó que no la estaba mirando. Pero sí lo estaba. La había estado observando como un halcón durante semanas. Fingí beber, pero el pequeño sorbo que tomé accidentalmente fue suficiente. En minutos, mi garganta empezó a cerrarse. Ahora, recostada en la UCI con tubos saliendo de mis brazos, podía escucharlos discutir afuera de mi habitación. Papá, ella intentó matarme, susurré mientras él se sentaba junto a mi cama. La vi poner algo en mi bebida. Debo detener esto, dijo él con firmeza. Sandra ha sido nada más que amable contigo. Está preocupadísima. Los doctores dicen que es solo una intoxicación alimentaria grave. ¿Por qué quieres destruir a nuestra familia? Me giré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Los pitidos de los monitores llenaban el silencio entre nosotros. Lo que él no sabía era que, antes de perder el conocimiento la noche anterior, había logrado enviar un mensaje a mi mejor amiga Kate, técnica de laboratorio del hospital. Por favor, había escrito. Prueba todo. No dejes que lo minimicen. Kate cumplió. Mientras mi familia rondaba a Sandra, consolándola entre sus lágrimas teatrales, Kate ordenó silenciosamente análisis toxicológicos completos. También convenció al médico de urgencias de documentar cada síntoma y cada resultado irregular. Tu hija muestra signos de intoxicación a largo plazo, escuché al doctor Martínez decirle a mi padre en el pasillo. Estamos haciendo análisis de sangre detallados. Eso es ridículo, interrumpió Sandra, apareciendo de repente. Soy enfermera, lo habría notado. Es claramente solo intoxicación alimentaria. Tal vez tiene un estómago sensible. La observé a través del cristal mientras ponía una mano reconfortante sobre el brazo de mi padre. Él se derritió ante su toque, ya desestimando las preocupaciones del doctor. La esposa perfecta, la enfermera cuidadosa, había elaborado su imagen a la perfección. Pero no sabía de Kate. No sabía de las muestras enviadas urgentemente a los análisis. No sabía que cada vez que me envenenaba, mi cuerpo estaba guardando evidencia en mis tejidos y sangre. Creo que deberíamos transferirla a otro hospital, escuché que Sandra sugería dulcemente. Mi colega en Metro General estaría feliz de atender su caso. Mi ritmo cardíaco se disparó. Intentaba moverme antes de que llegaran los resultados. Antes de que su fachada cuidadosamente construida pudiera quebrarse. No será necesario, dijo el doctor Martínez con firmeza. Tenemos todo el equipo que necesitamos aquí. Cerré los ojos, fingiendo dormir. Mientras Sandra entraba en mi habitación, podía sentir su presencia, escuchar sus suaves pasos acercándose a mi cama. Oh, Emma, suspiró lo suficientemente fuerte para que cualquiera que pasara escuchara. Ojalá dejara este comportamiento de llamar la atención. Es tan duro para tu padre. Los monitores registraron la aceleración de mi ritmo cardíaco.
pero nadie notó que sus palabras escondían una amenaza bajo la preocupación. Nadie excepto yo. Cuando se fue, tomé mi teléfono con manos temblorosas y le escribí a Kate. ¿Cuánto falta para los resultados? Su respuesta me dejó sin aliento. Mañana en la mañana. Aguanta. La tenemos. Conté las horas mirando el techo. Mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. Sandra no tenía idea de que su crimen perfecto estaba a punto de desmoronarse, de que su papel como enfermera cuidadosa estaba a punto de transformarse en algo mucho más oscuro. Afuera de mi habitación, podía escuchar a mi padre consolando a Sandra, disculpándose por las acusaciones de su hija problemática. Pronto, aprendería lo equivocado que estaba sobre todo. La noche se alargó, llena de pitidos de monitores y chequeos de signos vitales cada hora. Cada vez que entraba una enfermera que no conocía ni en la que confiaba, la observaba cuidadosamente, temiendo que Sandra intentara algo más desesperado. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era esperar, sabiendo que en algún lugar del laboratorio del hospital, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. La mañana trajo caos. Me desperté con voces en el pasillo, el tono firme del doctor Martínez cortando los sollozos ensayados de Sandra. Estos niveles son imposibles en casos de intoxicación alimentaria, decía el doctor. El informe toxicológico muestra cantidades significativas de compuestos de anticongelante y medicamentos con receta acumulados durante meses. Eso es absurdo. La voz de Sandra se quebró perfectamente. Soy enfermera. Yo nunca. Una enfermera, interrumpió Kate con voz firme. ¿Quién tuvo acceso a estos medicamentos? Los análisis de sangre muestran un patrón de intoxicación sistemática, no un solo incidente. Presioné el botón de llamada y, en minutos, el doctor Martínez entró a mi habitación, seguido por Kate, mi padre y Sandra. La expresión de mi padre me partió el corazón, confusión, incredulidad y los primeros trazos de terrible realización. Emma, comenzó el doctor Martínez. Tenemos tus resultados. El informe toxicológico muestra. Esto es ridículo, interrumpió Sandra. Obviamente se ha hecho esto a sí misma para incriminarme. Ha estado celosa desde el primer día. El rostro de mi padre palideció. ¿Envenenamiento autoinfligido? Emma, ¿de verdad? El patrón de intoxicación, intervino Kate con firmeza, coincide exactamente con las cenas familiares y visitas a tu casa. Tenemos documentación de cada hospitalización, cada enfermedad misteriosa. Las concentraciones en sus muestras de tejido cuentan una historia clara. La máscara perfecta de Sandra comenzó a resquebrajarse. No puedes probar nada. Y soy una profesional médica respetada. ¿Quién lo creería? La policía, dijo el doctor Martínez en voz baja. Por eso ya vienen en camino. El cambio en Sandra fue instantáneo y aterrador. Su sonrisa simpática se torció en algo feo. Ingrata niña, me siseó. Intenté hacerlo en silencio, darte una salida digna, pero simplemente no moriste. Mi padre retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. Sandra, ¿qué estás diciendo? Tu preciosa hija, escupió, bloqueando todo a su paso. ¿Sabes lo que dice tu testamento, David? Todo va para ella. Todo. No recibiría ni un centavo. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores. El rostro de mi padre pasó de pálido a ceniciento. ¿Te casaste conmigo por dinero? Por supuesto, rió Sandra, un sonido horrible y hueco. ¿Crees que quería un hombre el doble de mi edad? Pero tu perfecta pequeña Emma tenía que arruinarlo todo. No podía simplemente enfermarse y morir como se suponía que debía. 2 oficiales de policía aparecieron en la puerta, convocados por la señal silenciosa de Kate. Los ojos de Sandra se movían de un lado a otro como un animal atrapado. Señora Mitchell, empezó un oficial. Ese no es mi verdadero nombre, siseó Sandra. ¿Creen que David fue mi primero? Los hombres ricos con hijas adultas son tan vulnerables. Mientras los oficiales se acercaban a arrestarla, Sandra se lanzó hacia mi soporte de suero. Kate la interceptó, demostrando que años de clases de kickboxing valieron la pena. Los oficiales rápidamente la sujetaron y se la llevaron mientras gritaba amenazas y acusaciones. Mi padre se desplomó en la silla junto a mi cama, con la cabeza entre las manos. Emma, lo siento mucho, sollozó. No te creí, mi propia hija, y no te creí. Alcancé su mano,
Mi propia ira mezclada con compasión por su dolor. La amabas, papá. Ella sabía exactamente cómo usar eso, dije. Kate y el doctor Martínez nos dejaron a solas, aunque sabía que regresarían pronto con más preguntas, más pruebas, más documentación para el caso contra Sandra. Debí haberlo visto, continuó mi padre. La forma en que siempre insistía en preparar tus bebidas, como se ofrecía a cuidarte cuando te enfermabas, pensé que estaba siendo amable. Era buena en su actuación, dije suavemente. Así había salido impune antes. Él levantó la cabeza de golpe. Antes de que Kate investigara, te expliqué que hay 2 casos más en diferentes estados. Hombres ricos, hijas muertas. Ella desapareció antes de que alguien pudiera probar nada. El rostro de mi padre se desplomó de nuevo, aplastado por el peso de su error. La metí en nuestras vidas. Le di la oportunidad de hacerte daño. Apreté su mano. Papá, escúchame. Engañó a todos, doctores, enfermeras, sus colegas. La única razón por la que no lo logró fue por Kate y el doctor Martínez creyéndome. Afuera de la habitación, podía escuchar el zumbido de la actividad mientras los oficiales entrevistaban al personal, recolectaban evidencia y armaban su caso. El plan perfecto de Sandra se había desmoronado, y su historial de crímenes similares surgía a medida que los detectives profundizaban. ¿Cómo puedo enmendar esto?, preguntó mi padre, luciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. Solo créeme la próxima vez, dije, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Y tal vez déjame elegir a tu próxima novia. Él soltó una risa húmeda, apretando mi mano con fuerza. Teníamos un largo camino por delante, mi recuperación, su sanación, reconstruir nuestra confianza. Pero al menos ahora podíamos empezar con la verdad finalmente expuesta y la influencia venenosa de Sandra eliminada de nuestras vidas. Los monitores pitaban constantemente, marcando cada momento de mi supervivencia. Cada respiración probaba que Sandra había fallado. Yo estaba viva, y ella sería quien se pudriera, no por veneno, sino tras las rejas donde pertenecía. 6 meses después del arresto de Sandra, me senté en la sala del tribunal, viendo cómo se presentaba para su sentencia. Había desaparecido la enfermera perfectamente ingeniosa que encantaba a todos. En su lugar estaba una mujer amarga y furiosa, con un mono naranja, mirándome con odio sin disimulo. Basándonos en la evidencia presentada, comenzó el juez, incluyendo el testimonio de expertos médicos, los patrones documentados de envenenamiento y el historial de la acusada en otros estados. Este tribunal sentencia a Sandra Michie, también conocida como Sandra Pierce y Sandra Collins, a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El mazo golpeó y la máscara de Sandra finalmente se rompió por completo. ¿Creen que esto se ha acabado?, gritó mientras los oficiales la llevaban. Hay otras como yo, mujeres que saben qué hacer con niñas ricas y consentidas como ustedes. Sentí la mano de mi padre apretando la mía. Habíamos recorrido un largo camino desde aquel día en el hospital. La terapia, tanto individual como juntos, nos había ayudado a reconstruir nuestra relación. La culpa que cargaba se reemplazaba lentamente por determinación de enmendarse. Kate, sentada a mi otro lado, me apretó el hombro. Salgamos de aquí, dijo. Creo que esto merece una celebración. Salimos juntos del tribunal, entrando en el brillante sol de otoño. Mi recuperación había sido lenta pero constante. Los efectos duraderos del envenenamiento requerirían supervisión médica continua mientras viviera. Pero más que eso, yo era más fuerte. Tengo algo que mostrarles a ambos, dijo mi padre al llegar a su auto. Una sorpresa. Nos llevó a nuestra antigua casa familiar, la misma donde Sandra me había envenenado sistemáticamente durante aquellas cenas familiares. Dudé en la puerta principal, recuerdos de bebidas amargas y toxinas ocultas inundándome. Papá, no creo que pueda. Confía en mí, cariño, dijo suavemente, abriendo la puerta. El interior había sido completamente transformado. La cocina donde Sandra preparaba sus comidas envenenadas había desaparecido, reemplazada por un espacio moderno y luminoso con electrodomésticos de última generación. El comedor, donde me habían ido matando lentamente, se había convertido en un área de estar soleada. Vendí la otra casa, explicó. Demasiados malos recuerdos. Pensé que podríamos hacer nuevos aquí, en la casa donde creciste, si quieres. Recorrí las habitaciones, tocando paredes familiares,
ahora pintadas en colores cálidos y acogedores. Mi antiguo cuarto de arriba había sido conservado pero actualizado, listo si alguna vez lo necesitaba. El sistema de seguridad es de primera, observó Kate aprobatoriamente. Y veo cámaras en la cocina. Mi padre asintió. Nunca más, dijo con firmeza. Nadie volverá a hacer daño a mi hija en esta casa. Terminamos en la cocina, donde Kate comenzó a examinar la nueva cafetera con filtro de agua incorporado. Mi padre sacó 3 tazas y luego dudó. Tal vez deberíamos seguir con agua embotellada por ahora, dijo inseguro. Negué con la cabeza y avancé. No, papá. No podemos vivir con miedo para siempre. Eso es lo que Sandra querría. Preparé café para todos nosotros, mis manos firmes mientras vertía. Nos sentamos en la nueva isla de la cocina, con el sol de la tarde entrando por las ventanas que una vez habían sido testigo de tanta oscuridad. Yo también tengo noticias, dije, sacando mi laptop. ¿Recuerdan cómo la investigación encontró otras familias que Sandra había destruido? Asintieron y abrí un documento en el que había estado trabajando durante meses. He iniciado una fundación, expliqué, para víctimas de abuso médico y sus familias. Vamos a ayudar a la gente a reconocer las señales, brindar apoyo legal y conectarlos con profesionales de la salud confiables. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. Eres increíble. ¿Lo sabes? Tomar algo tan horrible y convertirlo en ayuda para otros. Tuve buenos ejemplos, dije sonriendo a él y a Kate. Personas que me enseñaron que la verdad siempre sale a la luz y que la sanación es posible. Kate levantó su taza de café. Por la Fundación Familiar Miche y para la Justicia Médica, y por Emma, la persona más fuerte que conozco. Por la familia, agregó mi padre. La verdadera familia que cree y protege a los suyos. Por la supervivencia, terminé, chocando mi taza con las suyas. Esa noche, mientras planeábamos el primer evento de recaudación de la fundación en la nueva sala, sentí una profunda paz. Sandra había intentado destruirme, romper a mi familia y acabar con mi vida. En cambio, nos había hecho más fuertes, más unidos y más decididos a evitar que otros sufrieran lo mismo. Mi teléfono vibró con un mensaje del doctor Martínez, quien había aceptado formar parte del consejo médico de la fundación. Acabo de revisar otro caso, escribió. Gracias a tu historia, lo detectamos a tiempo. Va a estar bien. Sonreí, mostrando el mensaje a mi padre y a Kate. Así fue como ganamos. No solo sobreviviendo, sino convirtiendo nuestra supervivencia en protección para otros. Sandra podría pasar sus años en prisión planeando venganza. Pero yo pasaría los míos salvando vidas y reconstruyendo la confianza. El sol se puso en nuestro primer día en la casa renovada, proyectando largas sombras que ya no representaban amenaza alguna. Estábamos a salvo. Estábamos juntos. Y estábamos sanando. A veces, la mejor venganza no es el castigo, sino la prueba de que no puedes romper el espíritu de alguien, sin importar cuán duro lo intentes.